Bueno, qué felicidad, Javier. Primero conocerlo, que la audiencia sepa que hoy nos estamos conociendo por primera vez con Javier Reyes, que ha sido muy amable de inmediatamente que lo contacté, abrirme este espacio para poder hablar hoy sobre todo lo que Nuestra Señora nos ha venido diciendo hace tanto tiempo y sobre los tiempos que vivimos que son difíciles pero llenos de esperanza. Entonces les presento a quienes no conocen a Javier Reyes Airal. Es un francés, un caballero, de verdad, puedo describir que me parece un caballero francés, quien durante los años 90, entiendo, varios años trabajó con el padre René Laurentin, que sin duda era la persona que más sabía sobre, que más estudió y que más recopiló información y trabajó para dar a conocer el mensaje de Nuestra Señora en el mundo. Y pues muy valientemente se lanzó a escribir el libro Revelaciones, que por acá lo tengo y lo recomiendo mucho. Acá está. Y en él pues describe claramente varias de las apariciones más importantes. Entonces vamos a tener el gusto de tenerlo hoy y muchas otras veces espero, porque, porque sé que tiene mucho para contarle y a la gente y el mensaje de esperanza y del cielo no lo podemos seguir callando. Bueno, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, señora, y gracias por su sumamente amable invitación a su canal, podcast. Y mucho gusto de estar en un canal colombiano. Efectivamente, como usted lo mencionó, soy francés y he trabajado con antes que era monseñor, con el abate o el reverendo padre René Laurentin. He trabajado con él por 8 años en un caso de estudio de aparición suramericano, justamente, en el cual ha sido realmente un honor y una inmensa experiencia de trabajar al lado de un hombre tan extraordinario y tan talentuoso como él, ¿no? Los americanos lo llamaban en los años 80 y 90 el Jacques Cousteau mariano, ¿no? Porque aún se parece a Jacques Cousteau, se viste como él, se vestía como él y hablaba un poco también como él, increíblemente. Podrían haber parecido hermanos. Y cada vez que cuando un obispo o arzobispo tenía un caso de supuesto lugar de aparición, siempre llamaban al padre René Laurentin para que venga a estudiar teológicamente y científicamente dichos supuestos lugares de apariciones, ¿no? El padre Laurentin ha sido principalmente instrumental en el proceso de aprobación del lugar de aparición de Betania en Venezuela, de San Nicolás en Buenos Aires, en Argentina, en Quibejo, Ruanda, en Sufanié, en Siria, y ha sido uno de los más grandes defensores, sin la menor duda, del lugar de aparición de Medjugorje contra el arzobispo de Mostar, que quería condenar Medjugorje, pero por razones que no tenían nada que ver sobre la veracidad de los mensajes o de las apariciones. Era una lucha, una cruzada de hierro entre el orden franciscano que protegía los niños de Medjugorje y el arzobispo que quería tomar el completo control. Eso era la única razón por qué quería condenarlo, porque los franciscanos por su constitución, tienen derecho de ser totalmente independientes y no bajo la jurisdicción de sus obispos locales, mantuvieron bajo su protección los niños de Medjugorje, exactamente como los niños querían. Bueno, yo he visto al padre Laurentin pelear, defender el honor de los niños y la realidad de las apariciones. Gracias a Dios, la Congregación de la Doctrina de la Fe ha apoyado al padre Laurentin y ha tomado la jurisdicción de Medjugorje fuera de las manos del arzobispo de Mostar y la ha puesto en el colegio episcopal de lo que era antes el país de Yugoslavia, o sea, Montenegro, Bosnia, Croacia, Eslovenia, Albania, etcétera, etcétera. Entonces, 8 años han sido, donde muy joven empecé a trabajar con él cuando yo tenía 26 años, ¿no? 25, 26 años. Aprendí rápidamente y ha sido un inmenso honor.
Y escribí 2 libros cuando trabajaba con él, en francés, que se traducieron después al italiano y al alemán, al croata y después en japonés, escribible por un monje basiliano que tuvo la amabilidad de hacer la traducción. El primer libro se llamaba Un llamado de amor, un appel d'amour, y un llamado a la conversión, un appel a la conversión. Y después, cuando el padre René Laurentin se empezaba a perder la vista y se volvió ciego, lo hicieron un monseñor y murió él en 2017. En ese tiempo, el caso de aparición que estábamos trabajando se quedó pendiente y sujeto a la decisión y juicio final del arzobispo local, ¿no? Aún yo tenía un libro preparado de los 2 primeros que habían sido traducidos del francés al inglés, perdón, al italiano y al alemán. Lo tenía traducido al inglés al punto de publicarlo cuando la Virgen me hizo saber a través de los videntes que no era tiempo de publicarlo en inglés todavía y que había que esperar que primero el arzobispo se pronuncie. Y obedecí. Después yo me casé con una latina, mejor cosa que he hecho en la vida. Y tengo 2 hermosísimos niños, que uno se llama Marc y la otra, mi hija, se llama Sylvie Marie. Y bueno, desde ese momento el tiempo ha pasado. Y yo siempre mantuve una atención muy cercana de los lugares de apariciones todavía en Europa, en Sudamérica y en Norteamérica. Y empecé finalmente, tenía como me decía mi esposa, hormigas en los dedos. Y me dijo, Javier, ¿qué estás esperando? Tenemos una tremenda deuda vis-à-vis de Dios por estos 2 ángeles que tenemos. Es tiempo que volvéis a trabajar en lo que te interesa. Y en 2017 me puse en campaña. Empecé y por casi 3 años estaba escribiendo este libro, Revelaciones, y finalmente lo terminé. Primero en inglés, Revelations. Y ha sido un inmenso éxito, más que de lo que yo pensaba iba a ser. Y de ahí empecé una campaña de, ¿cómo decir?, de invitaciones de podcast tanto en Francia que en los países anglosajones. Y ahora que el libro esté traducido al castellano, sigo siendo invitado, honrado, mejor dicho, por canales hispanos. Y el motivo principal de este libro, como se lo mencioné, era para mí de decir merci, gracias a Dios por la vida desde que soy chiquito. Todo parece haber sido un camino que me llevó a algo más grande que yo, de lejos. Y yo no conocía mejor manera, y con la aprobación de mi esposa, de hacer eso, aunque le voy a admitir, señora, lo pensé tres veces antes de lanzarme en esta campaña, por una razón. Haciendo este tipo de trabajo uno se expone al público, se expone, sí, cierto, a amistades, a mucha dulzura, pero a grandes peligros también. Y eso lo he discutido largamente también con mi esposa, en la cual tomó conciencia de lo que podía querer decir para nosotros, ¿no? Porque en este libro escribe unas verdades acusando unos partidos que pueden ser bastante peligrosos. Y también punté al dedo, utilizando mensajes aprobados por la Iglesia, puntado en dedos al clérigo de una iglesia que a veces, y demasiadas veces, ha escondido calculadamente los mensajes y las profecías del cielo a través del primer emisario del cielo, la Santísima Virgen María, porque la verdad, como decimos en francés, a veces no es buena escuchar. Me refiero principalmente a los secretos de la Salet y el tercer secreto de Fátima. Y también al secreto, bueno, secreto de Lourdes, que descubrimos, eso no tiene tanto afable como los secretos de Fátima y de la Salet. Pero estos dos en particular son sumamente graves y se refieren a nuestros tiempos. Entonces voy a empezar rápidamente con
el primer capítulo del libro, que se refiere principalmente a la aparición singular de Nuestra Señora de la Salette, que Sí, tomó lugar el 19 de septiembre del 1846. Javier, lo interrumpo un minuto para dos Por cosas. Primero, favor, por para que me favor. diga Ángela, por favor, porque me hace sentir muy vieja. Y sí, soy viejita, pero no tanto. Vale. Bueno, también quisiera pues invitar a a toda mi audiencia y a todos los que están viendo en este momento esta entrevista que la van a ver en muchos momentos de aquí en adelante. Espero para que se suscriban a mi canal y me apoyen en la multiplicación de este mensaje. Al igual que Javier, yo también llevaba un tiempo trabajando estos temas, algunos lo saben, no todos, y saben que es una verdad incómoda, como dice, verdades incómodas que muchos no quieren oír, pero que son importantes. Entonces les pido el apoyo y también a Javier para que compren el libro, que realmente es una maravilla de libro, y también se suscriban al canal que ellos tienen un canal maravilloso. ¿Cómo es que se llama el canal que ustedes acaban de sacar, Javier con Monique? Se llama Obrux AV Media. Ok. Listo, entonces ya no tienen excusa para no estar enterados de todo esto. Sí, Javier, precisamente quería que comenzáramos un poquito a hablar del libro y de ese primer capítulo, de esa aparición tan importante que es la de la Salet y tan ocultada. Incluso se llegó a decir que era prohibida, que estaba condenada y no estaba condenada, al contrario, tenía el imprimatur del obispo, pero fue condenada y ocultado aún hasta hace muy poco tiempo. Entonces, adelante porque creo que es fundamental comenzar por ahí. ¿Cómo no? El lugar de aparición de la Salette ha sido formalmente aprobado en 1850 tanto por el arzobispo de la ciudad de Grenoble que por el dicasterio de la doctrina de la fe en el Vaticano, declarando la Salette como siendo digno de creencia y permitiendo el culto allá. Aún hay unas, ¿cómo se dicen? Estoy perdiendo mi castellano. Indulgencias que están ofrecidas a los pelgrinos que van allá. Tiene el mismo grado de aprobación que Fátima y que Lourdes. No es sujeto a interpretación. Pero de todos los lugares de apariciones que he escrito en mi libro y que he tenido el placer de estudiar, el caso de la Salette, sin la menor duda, es el que es el más impactante. El mensaje, los secretos de la Salette son un shock tremendo a una extremidad masiva, extrema. Y os voy a contar. Cuando la Virgen apareció a los dos videntes, eran dos pequeños niños, pastorcitos, ¿no? De vacas, en las montañas entre Francia e Italia, los Alpes. Se apareció a esos dos niños. El niño se llamaba Maximin Giraud y la niña se llamaba Mélanie Calvat. Vale. Y entonces la Virgen se les apareció y dio un mensaje público que está relayado en mi libro, pero después se dirigió a cada uno de los dos pequeños niños y dirigiéndose a cada uno individualmente, les reveló uno y después al otro, sin que el otro podía oír lo que ella decía al uno, ¿no? Les reveló varios secretos de una importancia capital. Uno de esos secretos fue, por supuesto, el anuncio de una guerra franco-prusiana que todavía no había ocurrido. Empezó en 1870. Esta aparición tomó lugar en 1846, ¿no? Y que iba donde el emperador de Francia iba a perder. Anunció una primera guerra, segunda y tercera guerra mundial, cuyo uno de los resultados sería la destrucción total y completa de la capital de Francia, París, y de la ciudad de Marseille. Una profecía que ha sido repetido en dos otros lugares de apariciones aprobados. En Tilly, Normandía, de donde yo soy, en el norte de Francia, formalmente aprobado por su obispo local y también por el Dicasterium de la Doctrina de la Fe. Y la Frodé a la famosísima estigmatista Marie-Julie Jahini, que ha sido informalmente aprobada a través de una carta de su obispo, el obispo Fournier, el 6 de junio del 1876.
¿vale? Y esa misma profecía ha sido repetida a través de esas dos aprobadas videntes. La Virgen además, y es ahí donde la cosa se pone más grave, anunció un esquismo adentro de la Iglesia católica, romana y apostólica. Anunció que el día llegaría en el cual Roma se caería y perdería la fe. Y que efectivamente el día llegaría que por un tiempo temporario el anticristo se iba a sentar temporariamente en la silla de San Pedro. Antes de seguir adelante, os vuelvo a repetir, este lugar de aparición, después de años de estudios, ha sido formalmente aprobado por el arzobispo de Grenoble y por el dicasterio o la congregación de la doctrina de la fe en el Vaticano, declarándolo como siendo digno de creencia. Nuevamente no hay posición o forma de aprobación más alta. Sigo. La Virgen anunció a través de estos dos niños que la Iglesia iba a tener que vivir un poco como la pasión de nuestro Señor Jesucristo, llevando la cruz, llegando a Gólgota, crucificado, enterrada y resucitada. La resurrección de la Iglesia será parte del triunfo del corazón inmaculado de María, ¿no? La Virgen mencionó muchos más detalles en cuestión, la rebelión de la naturaleza contra el hombre, la humanidad, y una catástrofe que iba a llegar sobre la tierra como un gran castigo. Pues, si es verdad, dijeron los niños, que Dios, que Jesucristo, nuestro Señor, es un Dios de profundo amor y de misericordia, también lo es en el sentido que es también un Dios de justicia. Otra vez, todo lo que os estoy contando no es sujeto a interpretación, es aprobado por la Iglesia. Javier, Pero, sí. dígame nomás. Una pregunta. Precisamente hay dos cosas bien interesantes en estas apariciones que usted menciona, que han sido las más ocultadas tal vez con Garabandal, ¿no? Que Garabandal también habla claramente del tema de la iglesia, de la división, del cisma, de la apostasía que iba a haber dentro de la iglesia. Eh, me gustaría que un poco expliquemos, que usted nos explique dos temas. Por un lado, el tema de la iglesia, porque la gente en general, en los católicos y en aquellos que estamos más cerca o menos cerca, pues tendemos a pensar aún cuestionar o pensar que algo dentro de la iglesia está mal es desobedecer o es incumplir a la iglesia. Y precisamente el llamado mío, y yo sé que usted lo comparte conmigo y por eso quiero que lo explique, es que, y lo he hablado con sacerdotes, es que uno tiene que tener la madurez suficiente de entender que estamos pasando por un momento difícil, pero que eso no le quita ninguna, o sea, eso no le quita una gota de validez ni de todo lo que es nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está fundada es en Cristo y que hayan desafortunadamente personas que le hacen daño dentro, en la jerarquía, dentro de toda la iglesia somos muchos los que le hacemos daño también, y que es importante conocer porque si no, en el momento que realmente vengan peores cosas, pues vamos a sentirnos totalmente perdidos porque la iglesia no puede depender de las personas. Entonces, por ese lado, eso me parece importante y que desafortunadamente se hubieran podido evitar muchas cosas si se hubiera hecho caso a tantos mensajes y tantas advertencias de Nuestra Señora y del cielo en general que se hizo en estas apariciones y en otras. Y el otro tema que es fundamental, que quiero que lo explica, que no es muy conocido, es la importancia de Francia en todo esto. Sí, Porque eso, efectivamente. ujú, Yo quiero explicar que lo que estoy relatando en este momento no es mi opinión personal, bajo ningún punto de vista. Eso es solamente haciendo un eco totalmente neutral y frío de los hechos. Vale. Efectivamente, relativo a lo de Francia, Francia está conocida en la iglesia como siendo la hija mayor de la iglesia. Yo diría la hija prodiga, porque en este momento Francia es todo salvo la ejemplaridad católica. En este momento es todo el contrario. Pero sin embargo, en relación a la iglesia, la, la Virgen explicó a los niños
que efectivamente los sacerdotes, el clero, iba a llegar en una situación donde los sacerdotes iban a tomar más importancia, a dar más importancia a los honores, a las virtudes de las posiciones sociales, al vicio, al egoísmo, ¿no? Y que, por supuesto, no iban a reflejar la misión que Dios les ha efectivamente entregado. La Virgen explicó que la iglesia de Jesucristo es la iglesia que ha fundido Él sobre Pedro, la iglesia católica, romana y apostólica, y que debemos seguir rezando sumamente por el Papa, no solamente del tiempo, sino de los papas desde ese tiempo hasta el final de los tiempos, ¿no? La Virgen explicó claramente que iba a haber un renacer también y la llegada después de un gran conflicto que iba a haber la destrucción de París y de Marsella. Iba a haber la llegada de un futuro gran monarca. Eso los dos niños lo relataron a partir de dos letras, de dos cartas que escribieron al Papa, al Papa del tiempo, ¿no? Y en una de las cartas de Máxima Giró, el niño explicó a su santidad Leo XIII que efectivamente en ese tiempo, ahora Benedicto XV, yo creo que era Benedicto XV, si no me equivoco, no estoy seguro, pero le explicó que la Virgen le había revelado que estos acontecimientos iban a ocurrir, especialmente en caso de la Tercera Guerra Mundial, al final del siglo XX, o si la humanidad conteste positivamente por la conversión, las oraciones, puede ser extendido hasta el primer cuarto del siglo XXI. O sea, ahora. Vale. Entonces, y anunciaron la llegada de un futuro gran monarca, que será un monarca francés de la Casa Borbón y un descendiente directo de los reyes mártires. En Francia, cuando se refiere a los reyes mártires, se refiere directamente a Luis, su majestad Luis XVI y la reina de Francia, Marie Antoinette. De acuerdo con la ley sálica, la loi salique, para que un pretendiente a la corona sea digno de sentarse en el trono, tiene que ser descendiente por parte del padre y debe ser hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del rey original. En el caso del futuro gran monarca, nos dicen, será efectivamente descendiente por la línea masculina de la línea real de la familia Borbón, descendiente de Luis XVI y de Marie Antoinette. Y que ese gran rey no solamente alcanzará restituir Francia en su rango de gloria, pero también restituirá la iglesia también en su gloria antepasada y restituirá un ángel angélico en el trono de San Pedro. El mismo mensaje había sido dado a Marie-Julie Jahini unos años después y a varios otros, incluido místicos más contemporáneos. Vale. Por esa razón, esas dos razones, primero las divulgaciones de las heresías que iban a ocurrir dentro de la iglesia, las faltas de la iglesia, el hecho que la Roma iba a caer y perder la fe, y la venida del anticristo en la sella de San Pedro, y por la venida de un rey en un tiempo cuando Francia estaba bajo una república, el obispo de Grenoble decidió de hacer lo impensable. Escondió los secretos de la Salette en una caja de acero que cerró con una fisela, pusiendo el sello de Grenoble y lo mandó para que se pierda en las profundidades de la librería del Vaticano. Y casi alcanzó a hacerlo. Hasta el año 1999, o sea, más de un siglo, casi un siglo y medio después, cuando el reverendo padre Corteville, un sacerdote francés que estudiaba sobre la aparición de la Salette, tratando de ubicar y de conocer qué pasó con esos secretos, encontró la famosa caja en 1999 en la librería del Vaticano. Cuando abrió la caja, no podía creer la providencia divina. Encontró todos los secretos, directamente se fue a pie a las oficinas de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que se encargan de ese tipo de cosas, para tomar un rendezvous con su eminencia el cardenal Giuseppe Ratzinger.
futuro Papa Benedicto XVI, que en el tiempo era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Enseguida, cuando el cardenal había visto este tesoro que todo el mundo había pensado se había perdido, en al tiro le dio la imprimatura y se permitió de promulgar en todos los idiomas de la tierra esos secretos. Se dice que era una de las lecturas favoritas de su santidad Juan Pablo II en su mesa de noche, ¿no? Pero finalmente se propagaron al final, pero tomó un siglo y medio para finalmente que la providencia divina permite ese milagro. Vale. Y, y Por eso también, que, y también dicen, usted me corregirá, le oía yo al padre Luzón el otro día que Pablo VI fue el que levantó el veto de que no se podían, estaba prohibido estudiar las apariciones, o sea, todo lo que fueran revelaciones privadas, ¿no? Eso también fue importante porque si no, no hubiéramos podido tampoco tener acceso a nada. Así se hubiera descubierto en el 99, pues no teníamos derecho el resto de los laicos ni de los mortales de conocer, ¿no? absolutamente, tengo aquí la parte de la ley canónica que gracias a el Papa Pablo VI nos permitió hoy en día de poder efectivamente hablar y escribir sobre lugares de apariciones que no han sido todavía aprobadas, pero tampoco condenadas. Su Santidad el Papa Pablo VI ha abolido el viejo código del cañón que excomulgaba todos los que hablaban o escribían sobre lugares de apariciones que no habían sido aprobadas por la Iglesia. Esos eran los cañones 1399, subparágrafo 5 y 2318 del antiguo código canónico, ¿no? El Papa hizo un nuevo decreto el 14 de octubre del 1966 de la doctrina de la fe, Acta Apostoliques, el 29 de septiembre del 1966, página 1186, donde dijo que, o mejor dicho, donde permitió la discusión, la propagación y la escritura de cualquier lugar de aparición o caso de apariciones que todavía no habían sido o no han sido todavía aprobadas, pero tampoco condenadas. Todavía es prohibido por la Iglesia de hablar o de escribir sobre lugares de apariciones que han sido condenados. Vale, me hizo entender. Claro, sí, perfecto. Javier, ¿por qué no hablamos ahora sí de, digamos, de la gran revelación, por lo menos para mí, y sé que para muchos, del caso de Jean-Marie Julie, que me parece increíble. Marie-Julie Jahin. Marie Julie, Sí, su caso es el capítulo de mi libro el más grueso que tengo en todo el libro, aún más de el de Fátima. En mi libro escribo sobre Fátima, Marie-Julie Jahini, Garabandal en profundidad, Medjugorje y cantidades de santos, papas y místicos aún contemporáneos que propagan también los mensajes del cielo y que han propagado con sumamente éxito los mensajes del cielo, las advertencias, lo que el padre Juan Laurentin llamaba las admoniciones. Con Marie-Julie Jahin, ella nació en el año del 1850 y murió en 1941 a la edad de 90 años durante la ocupación alemana en Francia, ¿no? Eh, Todo para ella empezó cuando era muy joven. Tenía un cáncer del estómago que infortunadamente no había ningún remedio para salvarla. Pero un día después de la misa, se prosternó enfrente del Santo Tabernáculo y ahí escuchó por primera vez la voz de la Santísima Virgen María pidiéndole si aceptaría de hacer de su vida y de convertirse en una alma víctima para la conversión de los pecadores, la conversión de Francia, la llegada de un futuro rey y para la salvación de Francia. Aceptó. La Virgen y el cielo le concedió una sanación milagrosa, pero lo que le esperaba, yo creo, era considerablemente peor. Aceptó de vivir una vida de martirio, viviendo cada viernes la santa pasión de nuestro Señor Jesucristo, empezando a sangrar de la cabeza, de las llagas, de las manos, los pies, el flanco, la espalda, o sea, absolutamente todo.
Y para una mujer debe haber sido peor. Tuvo experiencias donde estaba de levitación, donde estaba levitando, experiencias donde sufría tanto que su boca no se podía abrir, su lengua se volvió dura como madera, cuando sufrió tanto ofreciéndolo para la conversión de los pecadores, pero tenía unos regalos. En los stigmatas, su cuerpo producía un olor de rosas sumamente agradable. No. Eh, alcanzaba, por ejemplo, cuando estaba en éxtasis, cuando se le presentaba sacramentales, besaba todos los sacramentales que estaban consagrados o mejor dicho, benditos por los sacerdotes. Pero los que no lo eran, los ignoraba. Y siempre después, cuando la gente salía afuera para hacerlos bendecir y regresaban, lo besaban. También tenía el don de poder entender lenguas extranjeras y contestar en lenguas extranjeras. Tenía también el don de, por ejemplo, cuando estaba en éxtasis y que había sacerdotes en el cuarto de donde ella estaba en éxtasis, los sacerdotes la ordenaban en su fuerte interior, o sea, en su cabeza, por ejemplo, de salir de su éxtasis, de contestar una pregunta. Y era como si escuchaba la oración. Y salía de su éxtasis y decía, oui, mon père, sí, padre. Marie-Julie Janis ha tenido también experiencias muy duras contra el diablo, mucho como el Santo Padre Pío. Hubo peleas muy fuertes, en la cual ella siempre salía muy endolorida. Pero increíblemente, cada vez que se le ponían agua bendita encima de sus heridas, ¿no? Las heridas desaparecían en frente de todo el mundo. Eh, varias veces el diablo ha tratado de seducirla a una vida más feliz. En una oportunidad, el diablo se apareció a ella como un hombre muy, muy lindo, muy guapo, y diciéndole, prometiéndole una vida feliz, casada con niños, se aceptaba de abandonar esta misión. No lo aceptó, obviamente. Otras veces el diablo se aparecía siempre, no siempre, a veces, como la Virgen María, pero siempre con unos errores. La aureola estaba un poco a 45 grados, o la cruz tenía una rama más larga que la otra. Una imperfección siempre o otra. Pero Marie Janis tenía el don de poder discernirlas al tiro y de reconocer el diablo que estaba furioso. También echaba mucha agua bendita siempre en las apariciones, para estar segura que era realmente la Virgen o nuestro Señor. Un día finalmente el diablo se apareció a ella en su verdadera apariencia para hacerle morir de miedo. Pero al empiezo tuvo mucho miedo, pero después lo ignoró y tuvo mucho mepriso para él, ¿no? Y eso era parte de su sufrimiento que tenía que pasar por como alma víctima. Las apariciones que ella tuvo duraron 70 años. Y hay como entre 120 a 200.000 páginas de apariciones, de mensajes. Mire, cuando yo empecé este estudio, yo lo empecé a través la nieta del Marquis de la Franquerie, que era el biográfico, se dice así, de Marie-Julie Jahin. Y ella tenía una inmensa cantidad de papeles y de documentos. Marie-Julie Jahin ha dado en ese tiempo una cantidad de profecías. Lo más extraordinario, escuchen bien, es que ninguna desde 1870 hasta hoy en día no hubo no una sola profecía incorrecta. Todo ocurrió exactamente como ella la profetizó. Increíble. Y en este tiempo, a veces cuando uno lee esos papeles, a veces hay conversaciones que son tan íntimas con Jesucristo o con la Virgen María que uno se siente un intruso. Yo me sentí como un intruso en varias oportunidades leyendo estos cambios entre Dios, entre nuestro Señor y la pobre Marie Janis. No quería más leer porque me parecía como si estaba mirando en el hueco de una puerta, ¿me entiende? Pero en el libro mantuve la más grande cantidad de profecías y mensajes que tenían que ver con la situación geopolítica, la guerra franco-prusiana, exactamente como ocurrió años antes que ocurrió, anunciando que Francia iba a perder y que iba a perder en el proceso también dos regiones, Alsace y Lorraine.
Exactamente lo que pasó. Después anunció la Primera Guerra Mundial, que iba a ser una revancha para Francia y sus aliados para terminar con Alemania, recuperar las dos regiones y humillar a Alemania al Tratado de Versalles, exactamente como ocurrió. Anunció el día, el mes y el año y el lugar de la muerte de Mélanie Calvat, la vidente de la Salette. Asimismo ocurrió. Anunció el mismo día, mes y año y lugar de la muerte del conde de Chambord, que era el pretendiente a la corona de Francia, un hombre extraordinario, y así ocurrió. Anunció la Segunda Guerra Mundial, 2 años antes que ocurrió. En 38, la Virgen mencionó a Marie-Julie Janis que había que decir al Marquis de la Fronterie de tomar toda la papelería de los mensajes grabados y de esconderlos porque los alemanes iban a no solamente a volver a empezar una guerra con Europa, con Francia, pero que iba a ganar la batalla de Francia. No la guerra, pero la batalla de Francia. Eso era una gran sorpresa, porque en el tiempo Francia estaba preparada o pensaba hacerlo. Habían puesto la línea Maginot entre la frontera alemana y francesa, y nunca pensaban que iban a poder cruzar con sus tanques el Bosque Negro entre Luxemburgo y Bélgica para atacar Francia. Y el État-Major militar francés estaba tarde de una guerra, pensando en términos de la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente los alemanes hicieron lo impensable, cruzaron el Bosque Negro, circunvencionando las líneas de defensa de la línea Maginot francesa, exactamente como Marie-Julie Janis lo mencionó, ¿no? Y la Virgen le explicó que efectivamente Francia iba a ganar y sentarse en la mesa de los victoriosos en 45 y ser volver a una situación de gran potencia militar y geopolítica de influencia en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y así lo fui, gracias al general de Gaulle. Lo más impactante, y eso fue en un tiempo cuando la gente no la creía. Estamos hablando entre los años 1870 y 1905, 1915, cuando esas profecías que os acabo de hablar, de mencionar, ocurrieron. No hacía ningún sentido, pero ocurrieron todas. Y lo más alarmante es que como nunca se equivocó, son las profecías, mejor dicho, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los 3 días de oscuridad, que va a ser el sello de las últimas profecías y del castigo del cielo sobre la humanidad. Sabemos todo lo que debe suceder entre el 45 hasta este tiempo de terminación. Y se lo voy a explicar. Dígame nomás, perdón. No, sí, pues que es impresionante pensar que tantos detalles, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención leyendo el libro de esta parte de ella era que se le apareció mucha gente, o sea, a ella se le apareció Dios Padre, nuestro Señor, la Virgen, San Miguel, y todo el mundo le daba mensajes, yo vivía visitadísima, mejor dicho. Eso me parece muy lindo y también le entendí, no sé si estoy equivocada, que incluso en ciertos momentos ella permitía que el obispo oyera las conversaciones, estoy como, Sí, ¿cierto? el obispo Fournier. Era el Ella obispo Fournier que la aprobó informalmente. sí, sí, Efectivamente. es que Y se impresiona uno de pensar qué más queríamos para creer, qué más queríamos para dar a conocer. Incluso, pues, dice uno, de todas maneras, el mismo Papa Benedicto que pues, le gustaba, por ejemplo, la de la Saleta y todo, y que uno entiende que sufrió y que hicieron lo que más pudieron en muchas cosas, pero en otras cosas, ¿cómo sería la presión que ellos tenían o tanta humanidad para igual que todo esto se callara durante tanto tiempo y aún todavía se calle, porque aún, pues los que conocen esto son muy pocos y yo creo que es impactante pensar, eh, pues cómo se ha guardado tanta información, tanto amor de Dios por la humanidad y se han vuelto un poco las apariciones lugares muy lindos, pero que lugares donde se ve lo bonito que se apareció, pero no se habla del mensaje que pasó ni de las advertencias pues eso es algo como que lo confronta a uno mucho, ¿no? No juzgando necesariamente a la jerarquía que claramente tiene una responsabilidad, pero sí a todos los que hemos podido conocer las apariciones y todos aquellos que tuvieron en sus manos
tanta información. Por eso creo que es tan valiente lo que usted ha hecho, porque duele pensar, nos hubiéramos podido evitar tantos problemas si hubiéramos eh, oído y aceptado que Dios nos estaba hablando, ¿no? Totalmente. Em, Infortunadamente, el hombre es muy terco, es muy duro de cabeza y muy orgulloso. Y no le gusta tomar mucho tiempo poner stock en asuntos que son desagradables a oír. En fin, Sí, en el caso de Marie-Julie Jany, perdón, sí, sí, no, sí, Javier, siga. en el caso de Marie-Julie Jany, cuando todos estos eventos ocurrieron, ¿no? Em, Aún habían monjes que, o sea, el obispo Fournier siempre veía, aún asignó un doctor francés para grabar todos los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron y también los mensajes religiosos que recibía. En un caso, Marie Julie anunció que la Virgen, Nuestro Señor le había pedido de hacer un ayuno, viviendo solamente de la Santa Eucaristía en las dos especímenes, ¿no? Por más de 5 años. 5 años, 3 años. No, 5 años. Y lo alcanzó a hacer. En otro caso, cuando el sucesor del obispo Fournier, Monseñor Lecoq, tomó su poder, él estaba profundamente opuesto a esa mujer que pensaba era sumamente sensacionalista y que llevaba la atención fuera de la iglesia. Pensaba que no venía de Dios y le había prohibido y privado de la Santa Comunión. Nuestro Señor aparecía cada domingo para darle la Santa Comunión y él lo recibía milagrosamente. Y un día, en frente de testigos, cuando recibió en su boca de la nada una hostia más blanca que nieve, exactamente como en Garabandal, en 63, si no me equivoco. Y en Fátima también no pasó que alguna de las niñas En- no le prohibieron algo pasó, cuando estaban en presos, ¿no fue? O en algún momento recibió alguna de las niñas. Recibieron ellos la Santa Eucaristía del Ángel de la Paz en 1916, un año antes que Ah, las apariciones con la Virgen María empezaron, efectivamente. Pero eso era realmente extraordinario. Y Marie Jany siempre, sin embargo, sin ningún rancor, siempre pedía a los fieles de seguir rezando por este obispo, aunque había hecho un inmenso error y una injusticia pastoral. Sin embargo, con el tiempo, las profecías estaban tomando lugar y sabía ella que iba a morir muy pronto. Y nuestro Señor le anunció que el empiezo, las profecías del futuro, no hemos hablado de eso. Pero primero, voy a seguir con esa historia y después os voy a divulgar las sí, sí, sí. profecías del presente y del futuro. Nuestro Señor le dijo que todos los acontecimientos de los últimos años, antes del gran castigo, empezarían entre el año 80 y el 83, y que uno de los peores años sería el año 84. Hombre, de verdad, me rompaba la cabeza contra la pared para tratar de entender, porque obviamente nuestro Señor estaba utilizando un año de referencia para agregar esos años 80 y 83. No sabía qué pensar. Hasta finalmente que llegué al fin del libro, hablando de la muerte de Marie de Shahini en 1941, cuando nuestro Señor, antes que murió, le prometió que ella y su hermana, que era también una santa, dedicada a la misión de su hermana desde un empiezo, ¿no? Nuestro Señor le anunció a Marie de Shahini que ella y su hermana iban a ser, muchos años después de su muerte, exhumidas, se dice exhumación, Exhumadas, exhumadas. exhumadas, y que iban a encontrar los dos cuerpos totalmente y completamente incorruptos. Pero hay más. Nuestro Señor prometió a Marie-Julie Jahenny no solamente el día de su exhumación de encontrar su cuerpo incorrupto, pero adentro de su cuerpo, su corazón seguiría lateando. Increíble, ¿no? Eso ocurrió en la historia de la iglesia solamente una vez, y fue con Santa Juana de Arco. Cuando la quemaron una primera vez, los ingleses encontraron sus entrañas y su corazón lateando todavía, completamente ensangrado.
volvieron a botar más aceite muy caliente, ¿no? Y esta vez no consumó absolutamente nada. El corazón seguía intacto, incorrupto en la tierra. Nuestro Señor prometió la misma gracia a Marie-Julie Jarrini cuando le iban a hacer una exhumación. Lo vamos a ver. Eso será la prueba final.